¿Cómo están, gandallas proletariados? Por esta ocasión toca el turno a hablar de este filósofo alemán Karl Marx y tengo un par de sus libros. Ciertamente no soy muy fanático de este hombre, pero sí lo admiro de cierta manera y es que me he dado cuenta que desde hace algunos años, cuando yo tenía Facebook, me daba cuenta de que subían muchos memes con respecto a Karl Marx y el Capital o su manifiesto del Partido Comunista. Honestamente no entiendo muy bien de qué va, es mera suposición, pero creo pensar que podría tratarse de que los estudiantes de universidades de filosofía o de economía parece que se toman muy en serio los escritos de Marx y hay quienes se burlan de ellos o algo así. Simplemente debe de ser como algún tipo de choque de ideologías o algo, algo que me estoy perdiendo. Honestamente no lo sé. El caso es que, bueno, Karl Marx me parece un hombre muy interesante, pero definitivamente, al igual que muchos otros escritores, que muchos otros filósofos, sus libros para mí son mero entretenimiento y sus ideas, por muy interesantes y fascinantes que me parezcan, no son ideas que tengan algo que ver con mi modo de ser o mi modo de llevar mi vida. Entonces, pues, sin más preámbulos, empecemos con este desmadre. Y el libro que tengo aquí es El Capital, de Carlos Marx, le pusieron aquí, de los creadores de Francisco Kafka y Carlos Dickens. El Capital. Bueno, este libro fue publicado en 1867. Esta es una versión condensada, es una versión resumida. La obra original del Capital está compuesta de varios tomos. Es una obra bastante extensa, pero yo no la he leído completa. Nada más he leído este compendio y verdaderamente con esto me basta. Me pareció muy interesante, muy entretenido de leer, pero no lo suficiente como para querer rifarme todos esos volúmenes de los que está compuesta la obra completa. Este resumen fue elaborado por Gabriel Deville, que Gabriel Deville fue un teórico político economista francés y tiene un apéndice por Paul Lafarge, que es el autor de El derecho a la pereza. Bueno, pues El Capital de Karl Marx es un estudio bastante detallado acerca de la economía, su funcionamiento, cuáles son las partes de las que está compuesta, nos explica muy bien las definiciones de lo que es el proletariado, la esclavitud, los impuestos, el pago, las horas extraordinarias, el sobretrabajo y cuál es la diferencia entre uno y otro. De hecho, también en algún momento, no me acuerdo si es en este o en el manifiesto del Partido Comunista, que nos explica cuál es la diferencia. No es en el manifiesto del Partido Comunista, que nos explica cuál es la diferencia entre ser un obrero, un esclavo y un siervo. Y santo cielo, después de leer esas definiciones y cuáles son las diferencias de ellos, me deprimí bastante. Maldita sea, es el tipo de escrituras que uno dice, creo que ya tengo entendida cómo funciona la vida y luego llega este cabrón y te dice cómo va todo y uno dice, sí, me quiero morir. Caray. También este es un buen documento acerca de historia, nos narra cómo fue la revolución industrial y cuáles fueron sus consecuencias que hasta hoy en día todavía siguen teniendo esa revolución, hasta hoy en día las empresas y los trabajadores. Nos habla de ciertas ironías con respecto a los trabajadores y las fábricas, como por ejemplo que durante la revolución industrial surgieron estas máquinas que se supone que fueron hechas para facilitar la labor del hombre, pero hoy en día más que nada los hombres están esclavizados por esas máquinas porque necesitan estarles dando mantenimiento y estar a su disposición las 24 horas o el tiempo determinado en la que esté funcionando esta fábrica. Nos habla acerca de cómo los niños y las mujeres también, a partir de que empezaron a surgir estas máquinas durante esa revolución, pues fueron llevados también a las fábricas para realizar ciertos tipos de trabajo más de precisión, y cómo ha sido la lucha de las personas a lo largo de los años para tener sus derechos como trabajadores, sus derechos humanos, por así decir, y también con respecto a que uno como trabajador tiene ciertos derechos, pero uno como dueño de la fábrica, como empleador, también tiene ciertos derechos con respecto a sus trabajadores. Entonces ahí es cuando los derechos de ambas secciones chocan y se convierte en un tira y afloja en el que ninguno de los dos está dispuesto a ceder un poco. Y también nos habla cómo surgieron los sindicatos, cómo surgieron todas esas marchas, cómo surgieron todas esas batallas
por el bien del individuo como trabajador. También nos habla acerca de cómo es que pueden afectar el darle ciertos derechos a los trabajadores con respecto a la labor de la fábrica que están haciendo. Entonces, en ese aspecto es bastante interesante, es bastante avasallador leer lo que uno está leyendo. Este libro lo leí por primera vez cuando yo estaba en el CONALEP, entonces pues me pareció interesante, pero no me pareció la gran cosa, honestamente no me impresionó. Ya hasta apenas hoy en día, antes de hacer este video, lo volví a leer, con esta es la segunda vez que lo leo y me pareció mucho más interesante, sobre todo porque ya han pasado muchos años desde la primera vez que lo leí y sobre todo porque antes de leerlo yo todavía no empezaba con mi vida laboral, ahora que ya he trabajado en fábricas, que ya he tenido varios trabajos de mierda, que ya he tenido varios jefes que son una madre como seres humanos, pues ahora me doy cuenta de que este escrito realmente me golpea más hoy en día y me alegra, es por estas pendejadas por las que me gusta estar haciendo este canal de YouTube, porque me estoy reencontrando con libros que no había leído desde hace mucho tiempo, libros que nada más había leído una vez en mi vida, entonces antes de hacer estos videos los vuelvo a leer y ahora con esta nueva leída que les estoy dando después de tantos años de que ya ha pasado un chingo por mi vida, ahora los puedo ver desde otra perspectiva y ahora los disfruto más, entonces carajo, qué bueno que lo conservé. El Capital de Karl Marx. Algo irónico es que pues cómo nos habla este libro acerca de la lucha que han tenido los trabajadores con respecto a sus ideales, su individualismo y los derechos que tienen como trabajadores y como individuos, pero hoy en día más que nada parece que estamos retrocediendo, porque yo me he dado cuenta como cuando voy a buscar trabajo en las pinches fábricas parece que los derechos del trabajador se lo pasan por donde no les dé el sol. Es increíble, trabajos de 12 chingadas horas en donde todavía es forzoso hacer tiempo extra, no es una opción, y hay otros trabajos en donde sí te dan la opción de hacer el tiempo extra, pero yo cuando digo ni madres yo no lo hago y todavía digo no gracias yo no quiero hacer tiempo extra, pues me ven culero como diciendo este cabrón nada más está aquí trabajando por el dinero, no le importa entregarse 100% a su labor, o sea, pues sí, cabrón, nada más estoy por el pinche dinero, no es mi pasión estar haciendo esas chingaderas de fábrica tan aburridas, ¿no? Entonces, es increíble como me doy cuenta como muchas personas verdaderamente parece que están trabajando sin vida y su pequeño tiempo de descanso, su pequeño tiempo para cultivarse nada más consiste en salir del trabajo y ponerse a beber porque son personas que no tienen opción más que seguir en ese trabajo de mierda porque pues los gandalles ya tienen familia, ya tienen hijos, no tienen otros estudios y no tienen otra alternativa más que seguir soportando las inclemencias que ese trabajo tan pesado les da. Entonces, carajo, simplemente yo creo que haría falta darle otra leída al Capital y salir a hacer un desmadre para reclamar todos esos derechos que nosotros tenemos como trabajadores, porque simplemente el hecho de nada más porque el dueño diga se tienen que quedar, pues nos tenemos que quedar, pues que chingue a su madre, honestamente, no mames, ¿no? Uno como trabajador pues tiene la obligación de ir, de llegar temprano, de no faltar, de tener que hacer lo que le corresponde, pero encima el dueño todavía dice que nos tenemos que quedar nada más porque se le hinchan los huevos, o sea, sí que no pinche mame. Ah, también tengo este libro que es el Manifiesto del Partido Comunista. Este libro ya lo conseguí hasta mucho tiempo después, ya cuando estuve trabajando en las librerías de compra y venta de libros viejos. Y como ya lo dije, ya había leído a Marx desde que estaba en el CONALEP, no me impresionó, así que me encontré con este y dije, el Manifiesto del Partido Comunista, ya había escuchado de este libro, pero nunca antes se me había ocurrido buscarlo, entonces llegó de pura casualidad y dije, chingue su madre, pues vamos a llevárnoslo. Aquí en esta parte de atrás viene Marx, Engels y Lenin. Carajo, sería como... Bien pudieron haberle dado sus nombres a las tortugas ninja, ¿no? Marx, Engels y Lenin. ¿Cuál sería el otro? Lafarge. Pues el manifiesto del Partido Comunista. Yo creí que esta era una versión resumida, pero aquí nos aclara que verdaderamente esta es la edición original, o sea, no está resumida ni condensada ni nada, y pues sí se entiende, porque verdaderamente cuando fue publicado el manifiesto del Partido Comunista fue verdaderamente un folletín. Lo curioso de este libro es que, pues carajo, prefacio a la edición alemana de 1872. Y luego sigue el prefacio a la edición rusa de 1882. Luego sigue el prefacio a la edición alemana de 1883. Luego sigue el prefacio a la edición inglesa de 1888. Luego tenemos el prefacio a la edición alemana de 1890. Y prefacio a la edición polaca de 1892, luego sigue el prefacio a la edición italiana de 1893 y por fin
en la página 27 ya empieza el chingado manifiesto del Partido Comunista, carajo, como el 20% del chingado libro es puro prefacio. De hecho, también tiene notas en las últimas páginas, de esas notas complementarias, y varias notas son complementarias de los propios prefacios. De hecho, hay prefacios que se están repitiendo completamente y no cambian sino hasta el último párrafo. Entonces es curioso leerlo. El partido del Manifiesto Comunista pues también nos habla acerca de pues el proletariado, el comunismo y todo ese desmadre, acerca del derecho de los trabajadores, acerca de pues todas esas ondas, el trabajo asalariado y todas esas ondas, liberación, literatura socialista y comunista. Actitud de los comunistas respecto a los diferentes partidos de oposición. Una vez más, es un manifiesto que me parece muy interesante, me pareció muy entretenido, pero no me lo tomo muy en serio. Creo que podría entender por qué muchos universitarios, si es que de verdad es lo que yo supongo, que se toman muy en serio estos escritos y empiezan a sentirse como comunistas y que quieren cambiar el mundo, ¿por qué se burlan de ellos por tantos memes? En primera, porque son muy jóvenes, todavía no viven lo que tienen que vivir para poder empezar a querer hacer ciertos cambios tan drásticos, ¿no? En segunda, porque pues honestamente creo que su manera de querer cambiar las cosas por medio de nada más subir cosas a internet pues es una manera muy ingenua. Verdaderamente los cambios se hacen a lo largo de la historia a base de mucha lucha y de mucha muerte y de mucha sangre derramada. Entonces nada más quererlo hacer desde el privilegio de sus casas, estando con sus padres que todavía los mantienen, pues sí, se prestan mucho para ser objeto de burla, ¿no? Y es que pues es también mucho de los memes que me he topado en internet, de que muchos dicen que el comunismo esto, que el comunismo y otro, pero lo dicen desde sus laptops dentro de locales de Starbucks mientras salen a ver películas de estudio Ghibli y cosas así, ¿no? Alaban el comunismo desde las comodidades del capitalismo. Entonces, honestamente, si uno está muy a favor del comunismo o del capitalismo, honestamente creo que ambos modos de vida, ambas ideologías tienen sus pros y sus contras, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo desde un país completamente capitalista y pues puedo decir que me va de la chingada. Honestamente, si este fuera un país comunista, estoy completamente seguro de que también me estaría yendo de la chingada. Y honestamente no culpo al sistema por la manera en la que me está yendo hoy en día, sino que son mis propias decisiones a lo largo de mis años las que me han llevado hasta este punto de mediocridad en la que simplemente estoy atrapado. Ya tengo 37 años, no puedo culpar a nadie de las estupideces que he hecho a lo largo de mi vida, no puedo culpar al sistema, no puedo culpar al país, no puedo culpar a Dios, no puedo culpar a los demás, pues simplemente yo cavé el hoyo de mi propia tumba y me eché un clavado a la misma. No, a la chingada, fue culpa de Selene. Ah, aquí vienen dos manifiestos, uno es el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx, pero aquí si se dan cuenta dice Marx Engels, viene otro manifiesto aquí. Es Principios del Comunismo de Friedrich Engels, entonces este es el otro manifiesto que viene, es mucho más cortito que el del Marx. Es muy dinámico también leer este manifiesto, nos explica cosas del comunismo y del proletariado como si fuera un cuestionario o una entrevista que Engels está haciendo a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el comunismo? Y él mismo lo responde. Luego, ¿qué es el proletariado? Y él mismo lo responde. Quiere decir que los proletarios no han existido siempre y él mismo se va respondiendo las preguntas que él mismo se está planteando, lo cual es una manera muy interesante de leer ciertas ideas políticas, ¿no? Además de que también nos habla acerca de cuáles son las consecuencias de la revolución industrial, que honestamente también es un tema muy fascinante, es también una parte de la historia muy interesante. Si pueden encontrarse un libro que hable independientemente de ese tema y les gusta este tipo de ondas, pues carajo, les recomiendo que se lo rifen. Entonces, pues el Capital de Karl Marx y Manifiesto del Partido Comunista también de Karl Marx, y aparte este tiene el extra de que tiene Principios del Comunismo de Friedrich Engels. Entonces si les gustan este tipo de temas, mis amigos comunistas, pues rífenselos, yo creo que sí les va a gustar. O si simplemente les gustan todos estos temas de filosofía, de política, de economía, pues igual chútenselos, yo creo que sí les va a parecer lo suficientemente interesante para mantenerse entretenidos un buen rato, ¿no? Y como ya lo dije, este es un resumen, pero está muy bien hecho, honestamente.
conforme lo leo no me puedo imaginar qué tanto abarca la obra completa de Marx. O sea, esto está muy bien simplificado, está muy bien explicado, está muy directo, muy determinado. Entonces, ¿qué demonios tiene la obra completa de Marx? Porque yo también cuando estuve trabajando en estas librerías de compra y venta de libros viejos estuve viendo que estaban las obras completas de Marx y dependiendo de la editorial que fueran, unos eran compuestos de 3 tomos bastante chonchos, o 5 tomos o hasta 10 tomos, pero carajo, ah, hasta hoy en día dudaría mucho en comprarme las obras completas de Karl Marx, ¿no? Es muy interesante, es muy fascinante, pero ya que como no me lo tomo en serio, pues no estoy muy interesado en aventarme un clavado dentro de esa ideología, ¿no? Simplemente para mantenerme ocupado, para mantenerme entretenido, para pasar el rato, pues el compendio está muy bien. Y pues si les gustan este tipo de ondas políticas, todo acerca de esta lucha de clases, de los derechos de los obreros, pues aquí tengo un par de películas que quisiera recomendarles que carajo son bastante estupendas. El hombre de mármol y El hombre de hierro. Carajo, son películas fascinantes, son estupendas, son increíbles. Sobre todo El hombre de mármol me pareció la más interesante. Es bastante envolvente, tiene un misterio bastante intrigante. Uno de verdad se siente dentro de este desmadre de las clases sociales, de la lucha de los trabajadores por tener sus derechos. La segunda parte es una continuación directa y a pesar de que también es muy buena, ya siento que no le llegó al nivel que tiene El hombre de mármol. Aún así es un complemento bastante genial porque esta como que termina con un final muy abierto. De veras que cuando termina uno se queda, bueno, ¿y qué carajos va a pasar después? Entonces cuando uno compra la continuación uno dice, ok, no es lo que me imaginaba. Me hubiera gustado que fuera más directa la continuación, pero aún así fue lo suficientemente interesante, ¿no? Carajo, entonces ya lo saben, El hombre de mármol y El hombre de hierro en DVD y en libro El Capital y Manifiesto del Partido Comunista. Entonces, mis amigochos morechos, mis compañeros ñeros, mis amigosos leprosos, ya se la saben. Nos vemos a la siguiente.